El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues llegados a este punto del debate, quiero ya provocar y terminar de calentar a nuestros invitados de esta noche. Os voy a poner un total del figura, Fernando, Fran, Juan. Esta mañana había en el Círculo de Bellas Artes un homenaje a la escritora y periodista comunista Almudena Grandes, fallecida en fecha relativamente reciente, ya saben, la mujer de Luis García Montero, un dramaturgo de irregular aceptación por parte de quienes saben de esto, pero que bueno, pues que no sabemos si en virtud de su calidad literaria o de que estaba un caso más, ¿no? Y ahí lo voy a dejar porque ya hay que ir con pies de plomo, por lo menos unos días, un caso más, pues de vaya usted a saber si a lo mejor ayudaba, que también era pareja de Almudena Grandes, pues se le dio la responsabilidad de dirigir el Instituto Cervantes, lo cual es un chollo de tres pares de narices, porque está bien pagado y se viaja mucho. Esta mañana le hacían un homenaje, no digo yo que merecido o inmerecido, el Círculo de Bellas Artes Almudena Grandes, ahí se juntaba lo más granado, la flor y nata, como decía el Chotis, con la crema de la intelectualidad, pues la crema política, la crema ideológica, la crema cineástica, pues desde Pedro Sánchez Castejón hasta Almodóvar, pasando por un montón de gente, todos ellos del mismo palo. He seleccionado un corte, porque me ha parecido bien a mí del figura, bueno, dando por hecho que va a pasar a la historia, por supuesto, entre otras cosas, por haber desenterrado o exhumado al dictador. Vamos a escuchar a Sánchez Castejón. Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo que realmente lo que me motivó a tomar esa decisión no fue tanto eso, que también, no fue, por supuesto, la deuda pendiente que tenemos, como bien has recordado, con los familiares que aún buscan los restos de sus seres queridos y que tan bien reflejaste en tu película, sino también reivindicar un pasado luminoso que quedó oscurecido, ensombrecido, del republicanismo que, por desgracia, fue segado entonces por el golpe de Estado y por la dictadura franquista. Yo creo que reivindicar también ese legado de luz que nos dejó el republicanismo me parece que es algo que yo incorporo a esa decisión tan importante para nuestra democracia como fue la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Graciano Palomo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Te supongo enterado de que el figura va a pasar a la historia. El figura, no sé si eres aficionado a los luthiers, yo. Va a pasar a la historia por muchas y múltiples razones, no siendo la menor de los cuales haber exhumado al dictador. A ver si le van a empezar a llamar Pedro el necrófilo. Nos reíamos antes en publicidad en esta mesa. ¿Cómo se te queda el cuerpo después de oír al figura? Bueno, yo lo conozco desde sus tiernos años juveniles, cuando era un liberal radical. Ahora es otra cosa también radical, pero entonces era liberal. De hecho, en su tesis, que tiene pavor a que se conozca en su literalidad, que no hizo él, por cierto, que hizo Jordi Sevilla y Sebastián. Sí, los chavales de Miguel Sebastián. Exactamente. Entonces, ahí defendía radicalmente las reformas que hizo el gobierno Rajoy cuando tuvo que intentar enmendar la herencia recibida de otro amigo suyo, conocido como ZP. Sí.
De modo que el cuerpo ante el gran conducator se me queda como está. O sea, prefiero tomármelo a coña, que dirían en mi pueblo, y a chacota, que diría un cursi. Está en su mundo y no ha leído a García Márquez, porque este hombre leer significa la antítesis de sujeto, verbo y predicado, pero está instalado, sin saberlo, en el realismo mágico. O sea, para que nos entiendan los telespectadores, no es la realidad real, valga la redundancia, sino que es la realidad que él se imagina. Y naturalmente en esa realidad que se imagina, él es el protagonista de todos los cuadros, desde Velázquez a Dalí pasando por Picasso. Él nos da de comer, nos calienta nuestros hogares, nos da empleo, trabaja día y noche como la lucecita del Pardo para que podamos vivir como ciudadanos libres y honrados y decentes, y ya le están saliendo canas. De modo que prefiero tomármelo a risa, vamos, porque es que lo otro me resulta muy difícil aplicar el discurso del método. No sabe qué es de Descartes, pero si ve este programa o alguno de sus múltiples edecanes bien regados lo ven, que se lo pasen. Sí, sí, lo ven, y hasta hay sicarios que lo graban y cobran por ello. Claro, tú hablabas de García Márquez, el amigo de Felipe González, y del realismo mágico. Tú le dices 100 años de soledad y pensará que es una película, y le hablas de José Arcadio Buendía y te dirá que es una calle de Madrid al lado de la avenida de los Poblados. Descartes no creo que... Probablemente creerá que es un miliciano del 36. Seguro que sí. Oye, Graciano, bueno, se va repartiendo la caridad, como decían en mi tierra, que no está muy lejos de la tuya, y bueno, ya no solamente le van a chillar a Ayuso por la sanidad. Hemos visto hoy que hay convocada huelga para, me parece que son los días 24 y 26 de enero en Cataluña, contra la Generalidad de Cataluña, porque, bueno, pues lógicamente reclaman mejoras salariales, que se amplíen los efectivos sanitarios, etcétera. Y aquí en Madrid, y tengo un gran profesional en la mesa que es Juan Jara, pues siguen por segunda semana consecutiva intentando triturar a Ayuso, a la que no consiguen derribar por las urnas, y la MEMA quiere derribar, pues agitando la calle. Segunda semana en Madrid de huelga de los profesionales de atención primaria contra Isabel Díaz Ayuso. Esta semana, ¿qué novedad hay? Pues que han dejado un poco en paz a Ayuso y de paso a Ruiz Escudero, y la han tomado con Lasqueti. Le han dado la consigna de que durante unos días le van a chillar a Lasqueti, Graciano. Sí, bueno, eso es porque es el que tiene la llave de la caja, ¿no? Claro. El tema de la sanidad es un temón, es uno de los grandes problemas junto a la inmigración ilegal que tiene España, ¿no? El gasto está por encima del 35% del PIB en el conjunto, con una población muy envejecida cada día más y con cantidad de millones de personas que han venido de otros lugares que sin haber abonado un duro pues tienen la sanidad gratis, que no voy a entrar. Lo único que veo es que cuando yo voy al centro de salud, que afortunadamente voy poco, pues veo, digamos, un español por cada 10 mogrevíes, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero en una situación que con la calculadora, digamos, es insostenible y lo será más a largo plazo, efectivamente la izquierdona madrileña ha pillado cacho ahí. Es un tema muy sensible para todo el mundo, como es obvio, porque sin salud no hay nada. Entonces, bueno, pues van a zaherir, hay millones de votos en juego y en eso están. Pero tengo para mí que se va a desinflar, porque efectivamente, por cierto, no solamente vienen gente de fuera, es decir, que oye, pues somos tan generosos, pues fantástico, ¿no? No tengo nada contra dejar... de no atender a la gente
que sea un ser humano, simplemente por el hecho de ser un ser humano. Ahora bien, de otras comunidades autónomas españolas vienen cantidad de gente aquí a operarse, a hacerse diagnósticos, etcétera, etcétera. Digo yo que por algo será, ¿no? Por algo será. Pero en Cantabria funciona peor, en Valencia ya es que ni te cuento, pero yo creo que el personal, la ordinary people, que diría un resabiado y un cursi, la ordinary people se da cuenta de eso, es decir, se da perfectamente cuenta de eso. Otra cosa es que bueno, pues que salgan, movilicen a su gente, digamos, a la calle y dicen, no, hemos reunido a 200.000 personas. Bueno, pero si usted decía que toda Madrid se iba a volcar, creo que somos cercanos ya a los 6 millones dentro de la comunidad autónoma. Son muy buenos en eso. La izquierda es muy buena en la agitación de la calle. Le tienen más de 100 años, desde la Revolución de Octubre del 17, en Leningrado y en hoy San Petersburgo, y en Iberoamérica sobre todo, que son unas naciones y unos pueblos muy cercanos a nosotros, son unos genios de la cosa, y lo estamos viendo últimamente con algunas agitaciones retorciendo los argumentos e incluso la verdad, ¿no? Entonces, bueno, Ayuso, yo he estado en un desayuno esta mañana donde aquí estaba ella. Sí, con nuestro amigo Hilario Alfaro, al que enviamos un abrazo. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que lo tienen claro, y, bueno, si no consiguieron, digamos, derribarla en las urnas en mayo del pasado año, creo que fue. Sí, del pasado año, del 21, pues que eran unas condiciones todavía mucho peores y tal. El tema catalán lo sabe todo el mundo, incluidos los que les llevan en volantas a los secesionistas, que son los que mandan ahí, ¿no? Alguna vez alguienes sensatos deberían sentarse en la mesa y estudiar un problemón de cara al futuro, porque las cifras no son moradas, ni azules, ni rojas, ni verdes, ni naranjas, sino que las cifras reflejan, digamos, la realidad de un tema tan vital e importante como esto. Pero efectivamente, Ayuso para la izquierda es caza mayor. Y es caza mayor. Y otra cosa es si los médicos atienden a muchos o pocos, pero si los médicos atendieran a pocos y todo fuera maravillosamente, mire, cuando baje un pajarito muerto por el Jarama, o no sé qué río pasa por Madrid, si es que hay río ya, bueno, pues también la montarían. O sea que esa es la cuestión. Lo que podemos, digamos, concluir y titular a 5 columnas es que Ayuso es caza mayor, quedan muy poco para las elecciones autonómicas y municipales, y la bronca va a ser permanente. Graciano Palomo, te envío un abrazo. Muchísimas gracias por atendernos a estas horas de la noche. Cuídate y hasta la próxima. Un placer. Adiós a todos. Bueno, por ordenar el debate, luego te voy a dar la palabra a Juan, o en este bloque, o al principio del siguiente, que es el último, de la última media hora, para hablar largo y tendido de sanidad, porque tú mejor que nadie sabes exactamente cuáles son los parámetros de la polémica. Don Juan Jara es médico desde hace más de 30 años, como todo el mundo sabe, médico de familia, y además en el pasado ha tenido responsabilidades muy notables en la Comunidad de Madrid al frente de la gestión hospitalaria y de la atención sanitaria. Pero digo, por ordenar el debate, vamos a hablar primero de un tipo que ya está levitando, que está fuera de la realidad, que va a pasar a la historia. Juan, sí, claro que vas a pasar a la historia, pues por entregar España y malbaratar España y entregarla por parcelas a asesinos, a terroristas o amigos de terroristas, a golpistas, a secesionistas catalanes, por haber traicionado a tus votantes, por haber hecho completamente lo contrario de lo que prometiste en campaña electoral, por haber hecho una gestión nefasta durante esta maldita desgracia que sufrimos 2 años y que ha costado más de 200.000 cadáveres de españoles inocentes, no siendo los menos importantes, casi la mitad o más de la mitad de ellos, personas mayores a los que se dejó morir
morir como auténticos perros y la culpa no es de Díaz Ayuso ni de las comunidades autónomas. La culpa es tuya y la culpa era del vicepresidente de Asuntos Sociales del Gobierno, que era un tal Pablo Iglesias. Por todo eso vas a pasar a la historia, no por haber desenterrado al dictador. ¿Sabes lo que dijo Felipe? Que no lo sabes, y le doy la palabra a Juan Jara, que a los dictadores se les combate en vida. Ese Felipe que ahora, como ya está mayor, pues se pone el babero y te hace, es uno más. Qué vergüenza los que estaban ahí, don Juan, todos con las rodilleras y el babero, cuando decía esto el sátrapa, aplaudiéndole todos como focas. Pero si le quedan 12 meses, hombre, si no tenéis que hacerle la pelota a él, en todo caso podéis intentar hacérsela al que va a venir después. Realmente le traiciona el subconsciente al necrófilo. Lo enseña ya directamente las ideas. Si lo más importante que ha hecho en todos estos tiempos, que ha hecho muchas satrapadas este tipo, es desenterrar un cadáver, pues a partir de ahí es que le traiciona el subconsciente. En relación con el levantamiento de tumbas, sean de jefes de Estado o sean de un pobre agricultor de cualquier pueblo de España, hay que dejar a los muertos en paz. Porque si mañana tuviésemos un gobierno radicalmente de derechas, tramontano, y se dedicase a levantar las tumbas de Negrín, de Largo Caballero, de Santiago Carrillo, de Dolores Ibárruri, ¿qué diríamos? Esto, es decir, perdonen la exposición los telespectadores, pero es por contraste. Queréis dejar a los muertos en paz. Dejar a los muertos en paz, a la familia de los muertos en paz, unos y otros. Estáos quietos, dejar de levantar a los cadáveres, a los restos mortales de gente de uno y otro bando. Esta guerra terminó hace 80 y tantos años. Hay que mirar al futuro. No podemos pagar la calefacción. Estamos geolocalizados por Hacienda. Estamos perseguidos por delitos de opinión. Tenemos que seguir los dictados de lo políticamente correcto. Y nos estamos cargando nuestra democracia. ¿Queréis dejar de mirar hacia atrás para mirar hacia adelante? Eso no lo van a no lo van a hacer, no les interesa, ¿no? Mientras tú piensas, Juan, que mientras tenga el voto más dividido, más opciones tienen de medrar, ¿no? La encuesta a la que hacía alusión Eurico hace un ratito, ¿no? Venía a decir, yo la leí esta mañana y venía a decir, bueno, pero el PSOE baja poquito. El PSOE no baja poquito, baja 11 escaños y absorbe la hemorragia de votos que tiene Podemos. ¿Por qué? Porque PSOE no es el PSOE, no es el Partido Socialista Obrero Español de don Alfonso, para mí Alfonso Guerra, o el Guerra, ¿no? El Guerra, el hermano de Juan, el hermano de Juan, efectivamente, no es ese Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español se ha convertido en el Podemos. Y Pedro Sánchez es el jefe y el líder de Podemos, ¿no? Yo la verdad es que me daban, es verdad que tenía razón nuestro compañero cuando intervino ahí ahora Graciano, sí. Y dice, es que a mí me da la risa, ¿no? Yo me estaba partiendo de risa por mi interior cuando lo escuchaba de vanagloriarse de haber sacado de la tumba a un muerto. Es decir, tú blandes las espadas contra los muertos, ¿no? Cuando lo que te tienes que dar realmente vergüenza porque has ayudado a enterrar a más de 150.000 personas por tu mala gestión en la pandemia. Yo creo que deberías de hacértelo pensar antes de decir esas estupideces, porque además si habéis visto los gestos, estaba ahí como escondido, como diciendo, no sé si yo, veréis, es que he venido, hacedme caso, yo soy aquí. No se trataba de Almudena Grandes. Lo de Almudena Grandes era la perfecta excusa para el yo mismo, ¿no? Y tú lo has dicho, ¿no? Se ha entregado prácticamente Ceuta Melilla a Marruecos. Tenemos el tema de los violadores. Vamos a ver, es que yo muchas veces, cuando hablamos del tema de los efectos de la ley del sí es sí, digo, estos tíos no se le pueden poner en su propia piel y que fuese una hija suya. Dios no lo quiera, ni suya, ni de nadie de los que estamos aquí, ni de los que nos escuchan, ni de nadie de los 8 millones de personas que habitamos en este mundo, ¿no? Pero, ¿por qué no se lo personalizan? Y cuando se lo personalicen, se van a dar cuenta de la verdadera aberración que han cometido, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y bueno, el tema de las geolocalizaciones, eso ya empezó con tráfico, en la pandemia. Con la digitalización del carnet de conducir. Y lo malo no es que te digitalicen a ti, es que si tú lo tienes digitalizado, controlan a él, controlan a mí, controlan al otro. Y eso sí que entra dentro, y quizás Fernando por ahí pueda abundar, entra dentro de las libertades personales. Fernando Martínez de Albao. Bueno, lo que hace este sujeto, por darle un apelativo,
ya que el excelentísimo señor don Graciano Palomo, al cual admiro, leo y sigo, lo ha comentado con bastante sorna. Lo que sí ha conseguido es a pasarle a la historia porque ha vulnerado la Constitución varias veces. La ha vulnerado el artículo 16.1 en cuanto vulnera el derecho a la libertad religiosa, porque vulnera también la Ley Orgánica de 7 de 1980 en cuanto existe el derecho a recibir digna sepultura. Porque evidentemente el artículo 18 de la Constitución también proclama el derecho al honor y a la intimidad personal referente al tema de la sepultura. Y porque existe el derecho a la vida privada y a la vida familiar, que es el artículo 8 de la Convención Europea sobre el tema de los enterramientos. Y por encima de todo, el artículo de la Constitución española que empleamos nosotros, que es el artículo 16, el cual establece que todos pueden ser enterrados donde ellos decidan, en virtud a sus creencias y en virtud a lo que ellos decidan, ¿no? En artículo mortis incluido, ¿no? Con todo esto quiero decir que el señor Pedro Sánchez no es que haya desenterrado a una persona, ahora pretende desenterrar a otra persona como es José Antonio Primo de Rivera, cuestión que la familia no lo va a permitir y probablemente lo inhume mucho antes que él produzca pues lo mismo que intentó hacer con Francisco Franco, ¿no? Pero el hecho es que está vulnerando, como siempre, por Real Decreto, como fue el Real Decreto 10 de 2018, en el cual él empleaba precisamente para inhumar a Francisco Franco, ¿no? Por urgencia y por interés nacional, lo dictaminaba él, por urgencia y por interés nacional el artículo de ley. Pero, repito, va contra la Constitución española, va contra la Ley Orgánica 7 de 1980, va contra el artículo 18 y el artículo 16 de nuestra Constitución y va contra la Convención Europea, el artículo 8. Esa es la realidad. Vuelve a ir contra nuestros propios derechos, porque el problema no es que se llame Francisco Franco, se llame José Antonio Primo de Rivera o se llame tenga otro nombre. El problema es que este señor es capaz de hacerlo, se llame Eurico Campano, se llama Juan Jara o se llame quien sea, absolutamente quien sea, porque viene a atropellar nuestros derechos, viene a acabar y a cercenar absolutamente nuestras libertades y viene a acabar con lo que representa para nosotros el poco instrumento que tenemos de libertad, que son nuestras leyes. Eso es lo que es Pedro Sánchez. En definitiva, repito, he dicho cuáles son los argumentos jurídicos que yo interpondría delante de él, pero en el fondo de todo esto es la izquierda la que quiere acabar precisamente con nuestro ámbito de libertad, nuestros derechos y nuestras libertades fundamentales. Y además, y en este punto hice preparando un total que teníamos un poquito más atrás en la escaleta, un total de Isabel Díaz Ayuso, que lo voy a recuperar en este punto porque me viene bien a mí, en el que recoge varias cuestiones y cierra pues hablando un poco de estas y de otras cosas. Es decir, y al final todo es un intento permanente de la izquierda de barrar, y es la cuarta o la quinta vez que utilizo hoy para varias cosas esta expresión, el terreno de juego y intentar dejar a un lado, opacar del foco público el auténtico problema, que son, uno de ellos, las leyes chapuceras y las leyes torticeras que están perpetrando por sectarismo, pero sobre todo por ineptitud jurídica y prácticamente nivel analfabetos funcionales, y que están dejando, pues antes llevábamos la cuenta en publicidad, 30 y tantos, 40 y tantos casos ya revisados, muchos de los cuales hoy creo que estaba prevista, no he visto al final si se ha producido o no, la excarcelación en Valencia, pues por ejemplo de un tipo, de un padre que violó a sus dos hijas de 9 y 11 años, creo recordar. Eso es lo relevante, pero esto es de lo que no quiere la señora Montero que se hable, ni de lo que no quiere ningún ministro del gobierno socialcomunista que se hable. Por eso le dan tanto aire a estos rollos, a campañas contra esta, contra la otra, contra aquel, contra el de más allá. Ponedme el total de Isabel Díaz Ayuso. En la Comunidad de Madrid hoy estamos cerca de cosechar los niveles de riqueza previos a la pandemia. Somos más que nunca motor de creación de empleo en España. Hemos recuperado el turismo nacional e internacional y son muchos los proyectos culturales, gastronómicos, empresariales y personales que llegan aquí día tras día. Es nuestro momento. Esto, que es motivo de orgullo para todos los madrileños de nacimiento o adopción, es el resultado del trabajo conjunto que vienen haciendo desde hace décadas con el paraguas de una administración que no tutela ni dirige a la empresa, que la respeta y que además valora al autónomo
y al empresario. Desafortunadamente, después de años muy duros, parte de ese esfuerzo se está perdiendo en manos de decisiones políticas que son terribles para la inversión, la llegada de capital y de proyectos, y por otro lado, de muchos empleos y negocios que redundan en beneficio de las clases medias, las vulnerables y la economía en general. La redacción de leyes de manera chapucera, poniendo en cuestión a los propios jueces, restablecer un código penal a la carta del delito cometido, la no separación de poderes o la creación de un impuesto arbitrario e injusto como el de patrimonio contra regiones como Madrid, hacen polvo nuestra imagen y la confianza en nuestro país. Tengo que darle paso al último corte de publicidad, muy rápido, un minuto, volvemos y evocamos ya la recta final de estos intocables. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Viviendo al límite, Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues esto es lo importante, pero, y vuelvo a retomar el que, bueno, pues al final es el leitmotiv o el eje vertebrador, don Juan, del programa de hoy. Es decir, esto es lo que se dedica a desembarrar el terreno de juego, a que no se hable de su sectarismo y de su ineptitud, y eso sí, son maestros en el arte de la propaganda, y aquí ya enlazamos, si quiere usted, y empiezo por usted, que es el que mejor se lo sabe de los que estamos en esta mesa, con el asunto de la sanidad. Mañana será la educación, pasado mañana será otra cosa. Ellos sí son maestros en el arte de sacar a la gente a la calle, de movilizar, pues bueno, el odio y la ira del pueblo, de los que ellos saben como suyos, que son mucho más fieles que los del extremo contrario del arco ideológico. Alguien me tendrá que explicar después de 52 años de mi tránsito por este mundo por qué diablos es esto así, pero es así, y azuzar y atizar los más bajos instintos de la masa contra la gente. Ya hemos hablado en alguna ocasión en esta mesa, don Juan, con usted, y también en Periodista Digital, en la retaguardia
retaguardia de cuáles son exactamente los problemas de la sanidad, pero conviene que sigamos recordándolos para intentar aclarar, por lo menos en la medida de donde llegue nuestra dimensión pública, aclarar a la gente de qué estamos hablando exactamente y qué es lo que se puede mejorar, y a partir de ahí qué es lo que empieza a ser propaganda política de la peor especie. Bueno, realmente el problema, desde mi punto de vista, tiene una triple cara, ¿no? Y es que toda la clase médica, los sanitarios en general, después de estos años atrás de pandemia, estamos extenuados, emocional, psíquicamente extenuados. Físicamente nuestro trabajo no es muy duro, aunque algunos cirujanos realmente trabajan mucho, pero psicológicamente tenemos la vida de personas en nuestras manos y estamos agotados. Fase 1, fase 2. Somos los peor pagados de todo nuestro entorno, a leguas del siguiente. Y estamos agraviados porque yo tengo compañeros que trabajan en Portugal y ganan el doble que yo. Y esto es así. Formar un médico, o sea, cuesta 10 años al sistema formarlo y a la persona que lo hace 10 años de su vida donde no hace otra cosa. Y estamos muy mal pagados. Y lógicamente, en un entorno donde puedes elegir, eliges y te acabas yendo. Te acabas yendo donde mejor te quieran, donde mejor te traten. Y después hay un tema de cargas de trabajo. O sea, un médico no puede asumir todo lo que la demanda asistencial requiera. Tiene que haber unos límites. Y a día de hoy, en la atención primaria no hay límites. Tienes que atender todo lo que te entra por la puerta. Y la organización es nefasta. Después hay una falta de visión estratégica donde no se pueden remodelar los sistemas a 6 o 8 meses vista de unas elecciones, porque lo que está haciendo la izquierda social comunista de forma absolutamente ventajista es parasitar un legítimo conflicto profesional para utilizarlo para sus fines, que es por la parte, o por una parte, que además no es exclusiva de Madrid ni de lejos, en Andalucía está habiendo manifestaciones, en Cantabria había un conflicto que, por cierto, invito a todo el mundo a conocer cómo lo ha desactivado el gobierno cántabro, a base de limitar las cargas de trabajo y pagar mejor a los profesionales. Y se ha acabado la huelga. Es decir, no es tan difícil. Lógicamente, el sistema madrileño es muy potente y muy costoso. Aproximadamente el 40% del presupuesto de la Comunidad de Madrid se dedica a sanidad. Y en términos generales de PIB, estamos hablando de un 7, 7,5, más 1,5, 1,8 más de sanidad privada. Estamos hablando del 9% del PIB nacional dedicado a sanidad. Pues a lo mejor hay que subir un punto, porque no podemos permitir que España, que es el segundo país de la Unión Europea produciendo facultativos médicos, no tenga médicos para atender su población. No es un problema de fabricar más médicos, es un problema de que los médicos se están yendo a la comunidad autonómica de al lado o a otro país, o simplemente elige organizar su vida en la sanidad privada y no en la pública. Y este es el problema. ¿Qué pasa? Que, como bien decía el señor Palomo, Ayuso es caza mayor y hay que desgastarla como sea, claro, que es el primer peldaño de un Núñez Feijóo en Moncloa. Si pincha Ayuso, se verá comprometido el proyecto de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Y ese es el gran objetivo. Y todo vale para esta izquierda necrófila. Todo vale. Y lo vamos a ver. Y veremos cosas que nos helarán la sangre. Es una frase que me gusta repetir porque no salimos de una cuando ya estamos en la siguiente. Y una crisis, un escándalo, una aberración tapa la siguiente. Y esto es lo que tenemos. Entonces, Isabel Díaz Ayuso necesita cercenar esta crisis poniendo talento y talante en la negociación con los médicos para cerrar esta vía de agua que está haciéndole daño, pero no todo el que le gustaría a esta izquierda paleomarxista. Paleomarxista, don Fran Trejo. Yo creo que por ahí no le van a hacer sangre, porque tú lo acabas de decir muy bien, ¿no? El problema no es un problema único y exclusivo de Madrid. El problema lo tiene Madrid, lo tiene Cantabria, Cataluña, tenía Extremadura, que estaba en manifestaciones estos días, y también tenían manifestaciones en la educación en Extremadura, que a pesar de que sea mi comunidad autónoma, pues hay que decir las cosas, porque es una comunidad gobernada por uno de los varones del Figura, claro, por Fernández Vara. Entonces, bueno, ese es con esto no se lo van a hallar por delante, ni con esto, ni con las huelgas en la educación. ¿Por qué? Porque son problemas nacionales, porque al final lo que tenemos son 17 reinos de taifa cuando debería de estar todo centralizado, por lo menos en dos temas tan importantes y tan vitales para España y los españoles como es la sanidad y como es la educación. Que luego podamos entrar en cargas de trabajo,
más grandes, más pequeñas, mejores sueldos, podemos entrar, discutimos, nos sentamos en una mesa y llegamos a acuerdo. Que luego también hay que ser consecuentes y decir, bueno, señores, que es el sindicato minoritario. Es que aquí no, por ejemplo, Díaz Ayuso no ha hecho lo mismo que hizo el gobierno, utilizando a Fernández Ismer con el tema de la huelga de los camiones, ¿no? Que todas sus notas de prensa y toda su información iba. La asociación principal de los transportistas no apoya la huelga de la asociación minoritaria. Y resulta que aquí tenemos un sindicato minoritario que mueve una señora de un partido político y se manifiestan todos los médicos de la Comunidad de Madrid, si no todos, un porcentaje importante, dejando sus consultas vacías, cuando, bueno, pues hay un decálogo por ahí de la medicina y que todo médico debe cumplir, no sé cuánto, dejando consultas, dejando asistencias y demás, por no decir de las bajas sobrevenidas, ¿no? Yo no sé si eso ha sido cierto, si no ha sido cierto, algo habrá, ¿no? Porque cuando el río suena, dicen que agua lleva, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que en una mesa de diálogo y sin imposiciones por las partes y sabiendo en las circunstancias que nos encontramos, se pueden llegar a acuerdo. Sobrecargas, yo entiendo perfectamente que las sobrecargas son malas, pero hay, amigos, la empresa privada, que es verdad, Eurico, o verdad, Fernando, la sobrecarga que llevamos 12, 13, 14 y 15 horas. Es verdad que no jugamos con las vidas. Con las vidas desde la óptica sanitaria, pero también jugamos con la vida de otras personas tomando decisiones y con nuestros trabajos, ¿no? Es decir, yo me dedico a la comunicación, una nota de prensa mal tirada, un artículo de opinión mal escrito de algunos otros clientes, pues puede incidir en un sector de una determinada manera, y en ese sector pues igual operan 2-3 millones de personas que se pueden ver perjudicadas. Es verdad que a lo mejor no, ninguna se muere por eso, pero no deja de causar daños, ¿no? Y ahí echamos 12, 14, 15 y ahí no miramos si estamos bien pagados o mal pagados, ¿no? Ahí es lo que el libre mercado nos deja. Bueno, le doy la palabra a Juan por si quieres puntualizar alguna cosa y después a Fernando. La sobrecarga de trabajo médico es algo crónico y es así. Y realmente, si uno no está fresco, cuando has visto 15 pacientes, el que hace 16 ya no te coge igual que el que era 3. Porque no somos robots. Entonces, realmente, y es así, ¿eh? Y yo me dedico a la atención clínica directa y realmente pues hay tardes que acabas con un dolor de cabeza y dices, bueno, es que no te acuerdas qué has hecho una hora y media antes, ¿no? Entonces, realmente eso hay que ponerle coto porque yo creo que atenta contra la seguridad del trabajo que hacen los propios médicos. O sea, realmente, ¿no? Llega un momento en el que ya no das pie con bola, ¿no? Es que tenemos que calcular dosis, tenemos que afinar, tenemos que tener los sentidos despiertos. Y yo creo que eso, por la propia seguridad del paciente, habría que regularlo. Respecto a la retribución, bueno, aquí hay un estatuto marco que te marca unas líneas generales y realmente, en fin, realmente el derecho administrativo que regula todo esto está hecho para no discriminar, cuando justo lo que hay que hacer es discriminar al que trabaja más, al que se compromete más. O sea, pero esto entra en la definición del modelo, ¿no? España necesita varias reformas, una de ellas es nuestro sistema de salud. ¿Qué pasa? Que realmente mientras estamos hablando del sí es sí y de otras cosas, no estamos hablando de los grandes problemas que afectan a nuestras personas mayores, a nuestros hijos, a nosotros como adultos, de verdad. Estamos hablando, yo siempre pongo el mismo ejemplo que realmente me parece escandaloso. En plena pandemia no hay una sola nueva norma que permita manejar todo el flujo de problemas que aparecen en relación al COVID-19. Pero si sacamos una ley de educación, la ley CELA, oiga, pero usted, ¿a qué se dedica, hombre? Usted haga una norma de salud pública que permita en un momento dado cerrar una zona, limitar un poco. Eso es, ¿no? Si un médico te dice quédese en casa, que eso sea una orden gubernativa y no solamente un consejo médico, o sea, darle carga legal a las decisiones. No, sacamos una ley educativa que estamos empezando a pagar los primeros platos rotos. Esto es lo que hace este gobierno. Fernando. Una ley nacional de seguridad. Por ejemplo. Yo viendo el panorama que nos encontramos y conociendo además las dos comunidades, tanto Cataluña, mi amada Cataluña, como Madrid, que es donde resido, creo que tenemos dos problemas completamente diferentes. Cataluña lo tiene de una manera y Madrid lo tiene absolutamente de otra, ¿no?
pero quizá el culpable es el mismo. Yo quiero dar algunos datos, ¿no? Como siempre, porque lo mejor de todo esto es ser quirúrgicos, ¿no? Y nunca mejor dicho. Lo primero, reconocer el refuerzo que ha tenido la sanidad madrileña, ¿no? Con 12 hospitales públicos nuevos, con centros de salud abiertos 142, con quirófanos 135, con actos quirúrgicos más de 300.000, pacientes atendidos más de 200.000, etcétera, etcétera. Personal sanitario más de 23.000, con una plantilla que tiene 77.000 personas, más 9.000 que están entre los centros privados, porque aquí en Madrid, y por tratarlo un poco, coexiste la medicina privada y la pública al mismo tiempo. O sea, luego entraré a decir por qué, ¿no? Evidentemente, pues ha contratado 5.000 profesionales más, a 1.000 médicos más, a 1.700 enfermeras más, a 400, cerca de 500 médicos residentes más, y están pendientes de crear otras 500, 600 plazas de médicos. Pero bueno, quiero decir que el problema de la sanidad de Madrid es aparte de... El problema efectivamente lo tenemos en la atención primaria, como tú muy bien sabes, Juan, y evidentemente es un problema muy serio, ¿no? que tenemos precisamente porque el gobierno central, la administración central, evidentemente tenemos esa fuga, esa migración de personal que se va a Portugal o se va a otros lugares y no se queda aquí. Y eso es un problema muy serio, porque también lo tenemos también en otros órdenes, en otros profesionales, ojo. Pero bueno, en el caso de la medicina y como siempre decimos en la educación, son fundamentales, ¿no? El presupuesto, pues evidentemente ha ascendido, el presupuesto también de la Comunidad de Madrid, ¿no? Son 9.700 millones o 9.783 millones, pero no llegamos evidentemente a intentar esos problemas de la medicina primaria que tenemos a resolverlos. Sin embargo, ¿qué tenemos? Pues sí tenemos la libertad de elegir el centro de salud que queramos, la libertad de elegir el médico, del hospital, incluso reducir los tiempos de espera, que es curioso, porque Madrid es, junto con Galicia, los que menos tiempos de espera tienen, son 56 días, mientras otras como Aragón 160, etcétera, etcétera, pues tienen Andalucía 105, Comunidad Valenciana 95, Canarias 118. O sea que algo difiere la sanidad madrileña referente sobre todo a la catalana, ¿no? Y luego tenemos la gran virtud de poder compaginar lo público y lo privado. O sea, que podemos estar medianamente orgullosos con nuestra sanidad, ¿no? El esfuerzo tan tremendo que habéis hecho vosotros, sobre todo en la gestión, eso es muy importante, y en el ejercicio, ¿no? de la sanidad, ¿no? Sin embargo, la catalana no. Ahora nos enfrentamos a una posible huelga. Y la sanidad catalana como es que claro, todo hay que tratarlo según cómo es, ¿no? La sanidad catalana pues también falta medios, hay sobrecarga, asistencia, sí, los problemas vienen a ser los mismos para los trabajadores, los médicos, la precariedad laboral, la escasez de medios, las listas de espera, pero es que ¿cómo resolvemos esto? Y efectivamente, aquí estamos dando la clave fundamental, ¿no? Como estamos dando la clave fundamental en muchas de las cosas. Hay dos enfoques. Uno a nivel nacional y otro a nivel autonómico. Las soluciones a estos problemas evidentemente pasan, y ahí es donde yo te lanzo también la pregunta que quiero que me respondas, desde mi punto de vista sería a través de una administración central donde centralizara, donde rehiciera esa ley nacional de seguridad, que es fundamental, igual que la ley de seguridad nacional, igual que la ley de educación, etcétera, etcétera. Consensuar esa ley de sanidad nacional donde iguale, donde equipare y donde conjugue todos los principios básicos de la sanidad en toda España. Porque claro, no podemos estar funcionando medianamente bien en Madrid y en Cataluña nos estamos cayendo, o en Valencia también nos estamos cayendo, o como tú muy bien nos has comentado, en Cantabria se ha desactivado. O como quieren los separatistas y los sediciosos, que lo que quieren son más competencias para ellos meter la mano en la seguridad social, que por cierto, deben dinero a la seguridad social porque no lo han pagado directamente, deben dinero los catalanes, el señor Manuel Balcells, el que es el consejero, sí. Y quieren, pues eso, meter la mano directamente, más competencias sobre los medicamentos, sobre los centros, sobre la sanidad. Yo creo que ahí es donde yo lanzo la pregunta, porque la diferencia
diferencia de la sanidad madrileña con la sanidad catalana o la sanidad valenciana o la sanidad de otro lado, precisamente radica un poco en todo esto, ¿no? Pues ¿hacia qué modelo vamos? Como nos quedan 8 minutos, creo que qué mejor que consumirlos con este asunto, don Juan. Bueno, el modelo, yo creo que Fran lo decía antes y es evidente, ¿no? Vamos a 17 subsistemas sanitarios que ahora recientemente pues, se han comunicado entre sí con la receta electrónica, menos mal, porque hasta hace 2 años... Es increíble que hasta hace 2 años eso no existiera, Juan. Es increíble. Pero hay otro problema, y es que todo lo que está en mi historia clínica en Extremadura no lo puede ver nadie en Castilla y León o en Cataluña o en Galicia. ¿Y eso por qué? ¿Por protección de datos o por no, porque los programas son cautivos, porque cada comunidad autónoma tiene su propio sistema y no se comunica con la comunidad autónoma de al lado, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que Fernando lo ponía, en fin, hay que intentar tener, como el señor Espinosa de los Monteros, que dice que hay que quitar el Ministerio de Sanidad. Oiga, pues léase su programa, señor Espinosa. Sí, léete el hombre, pero si lo hice yo, pues el programa lo hice yo. Claro, hay que reírse un rato. De eso se trata. Un ministerio potente que dé una póliza sanitaria única española. Que el aseguramiento, es decir, ¿por qué yo tengo derecho a que me operen de una cadera si me la rompo o me miren el oído si me duele, ¿no? La cobertura, las prestaciones y el aseguramiento sean únicos para todos los españoles, independientemente de que después la organización de quién paga la nómina, quién organiza la guardia de la puerta del hospital de turno, cómo se abre o no se abre un nuevo centro de salud en una parte más distante, menos tal. Eso se pueda, en un momento dado, hacer desde el Ministerio o desde la comunidad autónoma. Hay que establecer un sistema que balancee las competencias. Lógicamente, siempre se ha dicho, yo por lo menos, que el poder sigue al dinero. Si gasta la comunidad autónoma, España pierde poder y el español medio pierde capacidad de ser protegido en materia de salud en este caso. Entonces realmente hace falta un ministerio mucho más potente y lógicamente hay que quitar algunas competencias de planificación, de acceso, cartera de servicio. La cartera de servicio, por ejemplo, un caso que nos van a entender muy bien nuestros telespectadores, ¿por qué hay un calendario vacunal diferente en cada comunidad autónoma? ¿Por qué? No somos todos los españoles igual ante la ley. Pues en la práctica hay recomendaciones del Ministerio y después las comunidades autónomas hacen y deshacen. Entonces no tiene ningún sentido que un niño de Albacete tenga más o menos prestaciones que un niño de Soria. Usted, las mismas, las que se pueda uno permitir, porque lógicamente la sanidad es costosa, y hay que financiarla, pero oiga, pues lo que hay para todos igual, si se pueden poner estas vacunas, otras y realmente no se puede tener de todo, pasa con la universidad también, ¿no? En todos los lados tiene que haber hospitales comarcales, hospitales generales, hospitales de excelencia, los grandes... Claro, pero eso lo ha habido siempre. Claro, y además, siempre. Y además tiene que haber, eso, conforme te acercas a la periferia, el nivel de complejidad y de medios técnicos disponibles y de recursos humanos es menor. Conforme te acercas, digamos, a la capital, pues es donde está el hospital provincial de referencia. Pero fíjate tú, Juan, yo recuerdo cuando era pequeño y salíamos de viaje, había una cosa que se llamaba cartilla de desplazamiento. Bueno, y hasta hace todos los que hemos tenido críos pequeños tenías que ir sacar la puñetera hoja para que en Madrid, en mi caso, en Zamora te atendieran. Efectivamente, claro. Y yo recuerdo cuando ya era un poco mayorcito, los años 90, en la universidad, cartilla de desplazamiento. Y para todos fue una novedad y una maravilla tener la famosa tarjetita que te atendían por todas partes. Por Dios. Ahí daba igual, ahí daba exactamente igual que fueras a Salamanca, que lo hicieses en Mérida, que lo hicieses en Sevilla o aquí en Madrid. Y de buenas a primera, otra vez nos encontramos con una atomización de las prestaciones y ahora lo que habíamos adelantado. No hablar de las recetas, menudo lío. Bueno, eso es si tremendo. te falta un antibiótico, te cogen Soria, pero eres residente, yo qué sé, pues en Sevilla, en la comunidad autónoma andaluza, para que te receten un antibiótico. Yo siempre voy y digo, bueno, si tenemos tantos problemas para nosotros, cuando vienen los de fuera y hacen uso de nuestra seguridad social o de nuestra sanidad, ¿cómo lo tenemos todo en bandeja? Es decir, un extremeño en Soria no se puede tomar su antibiótico. Pero un alemán en Palma, si se cae y se rompe la cadera, le pueden operar. Curiosamente, hay españoles que tienen la residencia fuera de España y cuando vuelven a España no tienen asistencia. Claro. Y se la estamos dando a todo el mundo. Claro. Oiga, pero por favor, vamos a ser por lo menos coherentes.
Si España es tan generosa que le da asistencia sanitaria a todo el que viene, también viene. al español que vuelve a casa por Navidad y se pone malo por vamos desgracia. a introducir, para que no nos tachen de lo de siempre, de racistas, de xenófobos, de tal, de no sé qué nombre, no, el turismo sanitario. El turismo sanitario que está acuñado desde hace... Es decir, yo que he residido y he dirigido un medio de comunicación 2 años en Canarias, que conozco bien Baleares, los alemanes, los ingleses, básicamente, los holandeses, pero si es que vienen a operarse aquí, porque es mucho más barato. Claro. Pero yo donde iba, de verdad, que es donde se nos está yendo el dinero, porque todo esto pues no deja de ser pasos atrás, como tú muy bien dices. Además, es que es así, es que es verdad, ¿no? Al final damos 3 pasos para atrás y ninguno para adelante, ¿no? A mí lo que me preocupa verdaderamente de las comunidades autónomas es esa descentralización que tú antes hablabas, ¿no? Porque es donde se nos va el presupuesto. Claro. Antes estábamos hablando que evidentemente la Comunidad de Madrid es muy avanzada en todo esto y evidentemente tiene unos modelos sanitarios que pueden funcionar mejor, ¿no? Pero evidentemente exigen centralidad. Entonces, a mí lo que me preocupa muchísimo es ese disparate económico que pide, por ejemplo, pues repito, el consejero de Sanidad de Cataluña, pues que quiere pues hasta meter mano en los medicamentos, ¿no? O en las recetas, o en los centros, o en tal, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta iba dirigida sobre ese tema, esa centralidad de esa ley Sí, habría que hacer la ley para saber dónde están los límites de esa centralidad, porque como todo en la vida hay un punto de equilibrio, ¿no? Pero lógicamente la política de medicamentos, que está en la Agencia Española del Medicamento, esa no se puede descentralizar. Lo que pasa es que no quiero dar ideas porque mañana viene... Son capaces de hacerlo. Claro. No, si ya lo ha pedido, el ínclito consejero de... Sí, pero lógicamente, claro. Si al final... Lo digo por eso. Si las prestaciones de la Seguridad Social ya en algunos casos las maneja el gobierno vasco. Claro. Oiga, pues esto es una aberración. O sea, al final resulta que tenemos la inequidad garantizada de entrada, ¿no? Porque lógicamente son otros parámetros, es otra gestión. Entonces, en sanidad, yo creo que retomar parte importante de las competencias no solamente no va contra el Estado de las autonomías, no, es que habrá un momento en el que pongamos límites, cosa que hoy no sucede. ¿Por qué el gobierno cántabro ha podido llegar a un acuerdo al margen del ministerio? Pues porque tiene plenas competencias, sinceramente. Y eso para el médico cántabro va muy bien, pero al final el asturiano se irá de Cantabria porque tiene mejor salario en un centro de salud cántabro. Porque yo creo que en función de la comunidad autónoma unos tienen dependencia directa de sanidad y otro dependencia directa de la comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que hay... Hay todas las competencias están delegadas a la comunidad autónoma, exceptuando Ceuta y Melilla, que sigue dependiendo del INGESA, que es un organismo del Ministerio de Sanidad. Ya no hay... Aclárenme ustedes una cosa, a alguien le puede parecer una anécdota menor. Voy a poner un ejemplo concreto. Se pueden poner varios cientos o varios miles en todo el territorio nacional. No es un sin Dios que un tío, por ejemplo, me quedo en la Comunidad de Madrid, viva en Aranjuez, maravillosa ciudad que a quien no la conozca se la recomiendo. Y, o mejor dicho, viva en Untígola, perdón, que está a 3-4 kilómetros de Aranjuez. Y para no depender de la sanidad castellano-manchega, está censado en Aranjuez, con lo cual, pues claro, pues porque se beneficia de la sanidad madrileña, porque a lo mejor es mejor o se siente más protegido que por la sanidad castellano-manchega. Primer asunto. Segunda derivada y no menor de este asunto. La sanidad madrileña, tú te coges, dices, en Madrid, Distrito Federal, hay 3.800.000 personas, en toda la comunidad 6 millones y pico, pero Madrid atiende a mucha más gente que no está, digamos, que no formaría parte natural, según él, de la Comunidad de Madrid. ¿Eso por qué pasa? Madrid es solidaria, Madrid es la capital del reino. Bueno, digo Madrid porque la Comunidad de Madrid, la sanidad madrileña funciona mucho mejor. A las pruebas me remito, porque si la sanidad de Castilla-La Mancha fuera de puñetera madre, todos los pueblos limítrofes, Ontígola, que ya pertenece a Toledo, y un montón de ellos, pues irían a la sanidad castellano-manchega. Que nadie se me enfade, por favor, he puesto un ejemplo. Si quieren pongo un ejemplo de Castilla-León o de Galicia o de tal. Kilómetros, yo creo que el factor cercanía es muy importante ahí en ese aspecto. Sí, pero se producen estas situaciones que son un poco absurdas. Aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es el gasto por habitante, ¿no? O sea, resulta que tenemos, repito... Madrid asume, desde ese punto de vista, mucho más gasto del que realmente... Sí, o sea, pero el gasto que tenemos sobre el habitante, o sea, sobre el dinero que nos recae directamente a nosotros, resulta que Cataluña, que no funciona en absoluto, es mayor, porque va desde los 1.200 y pico a los 1.390 euros, y sin embargo Madrid no deja de bajarlo hasta los 1.212 euros. O sea, es que incluso el gasto sanitario que nos recae a nosotros
por año es menor. Madrid es más eficiente. Lo que pasa que eso... le deja usted ya el minuto de oro, don Juan, que es el suyo. La sanidad de Madrid despidiendo. funciona muy bien. La sanidad española funciona muy bien. Lo que pasa que normalmente es a costa de la espalda, la coronaria de los profesionales. Y tenemos que garantizar un modelo donde el profesional quiera quedarse porque se sienta bien tratado, porque se sienta en casa. Porque de lo contrario da igual la cantidad de médicos o de enfermeros que generemos. Se acabarán donde mejor los traten, donde mejor los quieran. Porque en ese sentido Europa pues es muy hospitalaria y ofrece condiciones inmensamente mejores que las que tenemos a día de hoy muchos de nosotros. Bueno, pues os agradezco mucho, Fernando Martínez Dalmau, Fran Trejo, Juan Jara, el que me hayáis acompañado. Hay días y días, este ha sido uno de ellos. Y os agradezco mucho también a vosotros que sigáis siendo fieles a los intocables en Distrito Televisión. Vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos mañana. Os voy a recomendar la película con la que podéis quedaros o disfrutar si os apetece seguir viendo un rato la televisión. Hoy toca Jóvenes Aventureros. Termino siguiendo el consejo de Juan Jara y dejando las gafas a un lado, que me va a venir a mí mucho mejor. Basado en una historia real, narra pues la peripecia vital de 3 hermanos de una familia de Arkansas que hicieron todo lo posible por cumplir sus sueños. Ahí la dejo para no haceros spoiler. Muchísimas gracias, digo, por habernos acompañado. Mañana será ya martes 29 de noviembre de 2022. Cuídense y hasta mañana.